Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Nunca he sido una persona caprichosa. Nunca he sentido la necesidad de gastar dinero en lujos innecesarios ni en cosas que no pueda pagar. Porque siempre he creído en la importancia de la estabilidad, en la seguridad de saber que no debo nada a nadie, en la tranquilidad de poder dormir sin preocuparme por las cuentas al final del mes. Daniel y yo llevamos casados 8 años. Hemos construido una vida juntos basada en la confianza, en la idea de que somos un equipo, en la certeza de que, aunque las cosas se pongan difíciles, siempre podremos encontrar la manera de salir adelante. Por eso, cuando una noche se sentó frente a mí con el rostro serio, con una expresión que no supe descifrar del todo, con los hombros tensos y un largo suspiro atrapado en su pecho, supe que algo no estaba bien, supe que iba a decirme algo que no me gustaría escuchar, supe que estaba a punto de soltar una verdad incómoda que cambiaría el ambiente en nuestra casa. Amor, tenemos que hablar de dinero, dijo finalmente, con ese tono que solía usar cuando trataba de suavizar las malas noticias, con esa pausa calculada que siempre precedía a algo difícil de digerir. Lo miré con atención, dejando la taza de té sobre la mesa, sintiendo una pequeña punzada de preocupación en el estómago. Esa sensación desagradable que aparece cuando el presentimiento de que algo malo está por suceder se vuelve imposible de ignorar. ¿Qué pasa? Pregunté con calma, intentando no sonar alarmada, intentando mantener la compostura, porque lo último que quería era que sintiera que estaba reaccionando de manera exagerada. Daniel pasó una mano por su cabello, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en sus rodillas, como si estuviera tratando de encontrar la mejor forma de decirme lo que fuera que tenía en la cabeza. Las cosas están difíciles en el trabajo, dijo finalmente, sin mirarme a los ojos, con la voz cargada de algo que no supe identificar en ese momento. No estoy ganando lo suficiente para cubrir todo, al menos no este mes, y creo que tendremos que retrasar el pago del alquiler. Supe en ese instante que no era una simple preocupación pasajera, que no se trataba de un gasto inesperado o de un mal cálculo en el presupuesto, que esto era algo más grande, algo que realmente le estaba afectando, algo que no podía resolver con facilidad. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Pregunté, tratando de no sonar acusadora, pero sin poder evitar que mi voz llevara un tono de incredulidad, porque nunca antes habíamos tenido problemas de este tipo, nunca antes había insinuado que el dinero no alcanzaba. Daniel suspiró de nuevo, levantando la mirada por fin, con una expresión de cansancio en los ojos, como si llevara días, quizás semanas, cargando con este peso sin atreverse a compartirlo conmigo. No quería preocuparte, respondió con una sonrisa apagada, con una sinceridad que, en ese momento, no tuve razones para cuestionar. Pensé que podría resolverlo. Pensé que encontraría la manera de equilibrar las cosas antes de que se volviera un problema real, pero simplemente no pude. Asentí lentamente, permitiéndome unos segundos para procesar lo que me estaba diciendo, para tratar de comprender qué significaba esto para nosotros, qué implicaba en términos de nuestro futuro inmediato. Podemos ajustarnos, dije con firmeza, con la seguridad de alguien que cree en la fuerza del matrimonio, en la capacidad de dos personas de apoyarse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Podemos reducir gastos, dejar de salir a comer afuera, cancelar algunas suscripciones, usar menos el auto. Si trabajamos juntos, encontraremos la manera de salir adelante. Daniel sonrió levemente. Tomó mi mano con suavidad y asintió con gratitud, como si realmente apreciara mi apoyo, como si de verdad sintiera alivio al saber que no tendría que enfrentar esto solo. Gracias, amor, susurró, apretando mis dedos entre los suyos, y en ese momento, creí que estaba diciendo la verdad. Creí que todo esto era una prueba más que superaríamos juntos. Creí que realmente estábamos en esto como un equipo. A la mañana siguiente, revisé nuestras cuentas con más detalle, queriendo tener una imagen más clara de nuestra situación financiera, tratando de encontrar esos pequeños ajustes que podríamos hacer para aliviar la carga hasta que las cosas mejoraran. Me sorprendió ver que, aunque Daniel decía que el dinero no alcanzaba, sus gastos personales no parecían haberse reducido en absoluto. Sus compras con la tarjeta seguían siendo frecuentes, los cargos en restaurantes y cafés seguían apareciendo, los pagos de suscripciones seguían activos, como si la crisis económica solo me afectara a mí y no a él. Al principio, pensé que quizás estaba exagerando, que tal vez simplemente no había tenido tiempo de hacer ajustes, que aún no había tomado las decisiones necesarias para equilibrar nuestras finanzas. Pero cuando los días pasaron y su comportamiento no cambió, cuando seguí viendo los mismos gastos innecesarios reflejados en la cuenta bancaria, cuando noté que seguía comprando cosas como si nada hubiera pasado, comencé a preguntarme si realmente me estaba diciendo toda la verdad. Intenté abordarlo de manera sutil, mencionando que había notado algunos cargos recientes, sugiriendo que quizás debíamos ser más estrictos con nuestras compras, insinuando que si íbamos a hacer sacrificios, debía ser algo en lo que ambos participáramos por igual. Pero cada vez que sacaba el tema, él desviaba la conversación con facilidad, usando su encanto natural para tranquilizarme, asegurándome que ya estaba haciendo cambios, que pronto notaríamos la diferencia, que todo estaría bien. Y yo, queriendo creer en mi esposo, queriendo confiar en el hombre con el que me había casado, queriendo aferrarme a la idea de que aún éramos un equipo,
Decidí no insistir. Decidí darle el beneficio de la duda. Decidí que tal vez estaba viendo problemas donde no lo sabía. Pero algo en mi interior no estaba del todo convencido. Algo dentro de mí me decía que había piezas que no encajaban, que había detalles que no coincidían, que había algo más en todo esto que no estaba viendo. Y aunque intenté ignorar esa sensación, aunque traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, de que no había razones reales para dudar de Daniel, la verdad es que ya no podía evitarlo. Porque cuando el instinto te dice que algo no está bien, cuando la lógica no puede explicar ciertas cosas, cuando los números simplemente no cuadran, es imposible seguir cerrando los ojos. Lo que no sabía en ese momento era que la respuesta que buscaba llegaría antes de lo que imaginaba. Y cuando lo hiciera, cambiaría mi vida para siempre. Desperté aquella mañana con la mente aún ocupada en los números que había revisado la noche anterior, repasando mentalmente cada gasto, cada cargo en la tarjeta, cada transacción que no tenía sentido considerando la situación en la que supuestamente estábamos. Desde que Daniel me dijo que el dinero no alcanzaba, había estado tratando de ajustar todo lo posible, de recortar los pequeños lujos que hacían la vida más llevadera, de evitar cualquier gasto que no fuera absolutamente necesario. Pero él no parecía haber hecho lo mismo. Él seguía con su café de las mañanas en su cafetería favorita, él seguía con sus pequeñas compras sin sentido, él seguía como si nada realmente hubiera cambiado. Me dije a mí misma que tal vez estaba exagerando, que tal vez simplemente no me había dado cuenta de cuánto había estado gastando antes, que tal vez él tenía algún plan que aún no había compartido conmigo. Pero en el fondo, una parte de mí no podía ignorar la sensación persistente de que algo no encajaba, de que había algo en todo esto que no me estaba diciendo, de que, por mucho que intentara convencerme de que todo estaba bien, la realidad era otra. Salí temprano de casa porque tenía que hacer unas diligencias antes del trabajo, una lista de cosas pendientes que había estado postergando por días debido al estrés que todo esto me estaba causando. Caminé por la acera con el pensamiento aún atrapado en las cuentas, con la mente buscando una manera de solucionar lo que parecía un problema sin respuesta, con la sensación de que cada paso que daba me acercaba más a una verdad que no estaba segura de querer descubrir. Y entonces lo vi. Al principio, mi cerebro tardó un par de segundos en procesarlo, porque la imagen frente a mí no tenía sentido, porque no era algo que esperaba ver, porque todo lo que Daniel me había dicho hasta ahora se contradecía con lo que tenía delante. Era un auto nuevo, un sedán negro brillante que reflejaba la luz del sol con un brillo impecable, un modelo reciente que no podía estar al alcance de alguien que decía no poder pagar el alquiler. Y al volante, sin la más mínima preocupación en el rostro, sin un atisbo de tensión en su expresión, con la tranquilidad de alguien que no tenía nada que ocultar, estaba Daniel. Lo vi estacionar con calma frente a una cafetería que quedaba a unas cuadras de nuestro departamento. Vi cómo se bajaba con la naturalidad de quien ha hecho esto una y mil veces. Vi cómo cerraba la puerta con un gesto relajado antes de sacar su teléfono del bolsillo y revisar la pantalla como si el mundo entero no estuviera a punto de derrumbarse a su alrededor. Me quedé quieta en la acera, sintiendo cómo mi respiración se volvía pesada, sintiendo cómo mis manos se apretaban en puños sin darme cuenta, sintiendo cómo algo dentro de mí, algo que hasta ahora había estado sosteniendo con todas mis fuerzas, se rompía de golpe. Él me había dicho que no tenía dinero. Me había mirado a los ojos con una expresión de preocupación genuina y me había dicho que no podía pagar el alquiler, que las cosas estaban difíciles, que necesitábamos hacer sacrificios. Me había hecho sentir culpable por comprar una botella de champú más cara de lo normal. Me había hecho pensar que cada gasto debía ser calculado con precisión. Me había hecho creer que estábamos atravesando una crisis que nos obligaba a privarnos de todo. Y ahí estaba él, con un auto nuevo, con una actitud despreocupada, con la seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse realmente por nada. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas, una tras otra, sin darme tiempo a procesarlas todas, sin darme la oportunidad de encontrar una respuesta que tuviera sentido. ¿De dónde había sacado ese auto? ¿Por qué nunca mencionó que tenía suficiente dinero para comprarlo? ¿A qué había destinado realmente el dinero que supuestamente nos faltaba? Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi piel se sentía fría a pesar del sol de la mañana. Mi cuerpo entero parecía atrapado entre el impulso de caminar hacia él y exigirle respuestas en ese mismo instante y la necesidad de quedarme donde estaba, de observarlo un poco más, de tratar de entender qué estaba pasando antes de enfrentarme a él. Lo vi entrar en la cafetería con la misma calma con la que había estacionado, con la despreocupación de alguien que no tenía idea de que estaba siendo observado, con la confianza de quien cree que su mentira nunca será descubierta. Y en ese momento supe que ya no podía seguir ignorando lo que estaba frente a mí, que ya no podía seguir convenciéndome de que era una simple mala racha, que ya no podía seguir confiando en un hombre que claramente me estaba ocultando algo mucho más grande de lo que imaginaba. No tenía idea de lo que iba a hacer con esta información. No sabía si debía enfrentarlo de inmediato o esperar el momento adecuado. No estaba segura de si quería escuchar la verdad o si prefería seguir viviendo en la ignorancia un poco más. Pero una cosa sí sabía con certeza. Ese auto era una prueba, una evidencia tangible de que Daniel me había estado mintiendo, de que lo que me había dicho sobre el dinero no era toda la verdad, de que detrás de sus palabras dulces y su expresión de preocupación había un secreto que ahora tenía la necesidad desesperada de descubrir. Y por primera vez en nuestro matrimonio,
No estaba segura de quién era realmente el hombre con el que había compartido mi vida. Regresé a casa con la cabeza llena de pensamientos que no podía organizar, con una sensación de vacío en el pecho que me hacía sentir como si estuviera al borde de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Mi mente no dejaba de repetir la escena una y otra vez, como si necesitara comprobar que lo que había visto era real, que Daniel realmente había estado allí, que ese auto no era un error de percepción ni una coincidencia imposible. Intenté convencerme de que debía haber alguna explicación lógica, alguna razón válida por la que mi esposo, el hombre que me aseguraba que no podíamos pagar el alquiler, estuviera conduciendo un auto nuevo sin decirme nada al respecto. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. La primera pregunta que se instaló en mi cabeza fue la más obvia y la más urgente. ¿De dónde salió ese dinero? Si realmente estábamos en crisis, si realmente el trabajo no estaba dando lo suficiente, si realmente necesitábamos hacer sacrificios para sobrevivir, entonces no había manera de que pudiera permitirse algo así. La única forma en que podría haber conseguido ese auto era si había estado mintiéndome desde el principio. Y si me había mentido sobre el dinero, ¿qué más me había ocultado? Me senté en la mesa del comedor con la computadora frente a mí, decidida a encontrar respuestas, determinada a no seguir ignorando lo que estaba delante de mis ojos. Ingresé a nuestra cuenta bancaria y comencé a revisar los movimientos con más atención, observando cada gasto, cada retiro, cada transacción que pudiera darme alguna pista sobre lo que realmente estaba pasando. Al principio, todo parecía normal. Las facturas de siempre, los pagos de servicios, las compras habituales en el supermercado, los retiros en efectivo que coincidían con los gastos del mes. Pero a medida que iba retrocediendo en el historial, comencé a notar cosas que no había visto antes. Pequeños cargos que no tenían sentido, transferencias que no reconocía, pagos a nombres desconocidos que parecían salir de la nada. Había retiros en efectivo en lugares en los que nunca habíamos estado juntos, cargos en restaurantes que no reconocía, depósitos en cuentas que no tenían ninguna relación con nosotros. Y lo peor de todo, había una transacción grande, una suma de dinero considerable que había salido de nuestra cuenta hacía un par de semanas y que no tenía ninguna explicación lógica. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras intentaba recordar si Daniel me había mencionado algo sobre ese gasto, si en algún momento había dicho algo que pudiera justificarlo, si había alguna razón válida por la que una cantidad tan grande de dinero hubiera desaparecido sin que yo lo supiera. Pero por más que intenté recordar, la respuesta siempre era la misma. No, no me había dicho nada, porque no quería que lo supiera, porque me estaba ocultando algo. Cerré la computadora con las manos temblorosas, sintiendo una mezcla de rabia y angustia que me quemaba por dentro, con la certeza de que ya no podía ignorar lo que estaba pasando, de que la única manera de obtener respuestas era enfrentarlo directamente, de que ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, lo observé con más atención de lo habitual, tratando de notar cualquier señal en su comportamiento, cualquier gesto que delatara su mentira, cualquier indicio de que él sabía que algo dentro de mí había cambiado. Y aunque al principio actuó con normalidad, aunque intentó comportarse como si todo fuera igual que siempre, no tardó mucho en notar que mi actitud no era la misma. ¿Todo bien?, preguntó mientras se servía un vaso de agua, mirándome de reojo con una ligera tensión en la voz, como si intuyera que algo no estaba del todo bien. Lo observé por un momento, dejando que el silencio se instalara entre nosotros antes de responder, midiendo mis palabras con cuidado, eligiendo la manera exacta en que quería confrontarlo. Estuve revisando nuestras cuentas hoy, dije finalmente, sin apartar la mirada de él, esperando ver su reacción, esperando ver si su cuerpo lo delataba antes que sus palabras. Lo vi tensarse ligeramente, una rigidez sutil en sus hombros, un parpadeo más prolongado de lo normal, una pausa apenas perceptible antes de llevarse el vaso a los labios. «Sí», respondió con un tono forzado de despreocupación, como si intentara actuar con normalidad, como si creyera que podía mantener la calma. «¿Y qué encontraste?». Decidí ir directo al punto, sin darle espacio para que pudiera inventar excusas, sin permitirle que desviara la conversación como ya lo había hecho tantas veces antes. «Una transferencia grande. Hace 2 semanas», dije con firmeza, cruzando los brazos sobre mi pecho. «¿Un retiro que no mencionaste? Un dinero que no sabemos dónde está». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía sentirlo en el aire. Un vacío cargado de preguntas sin respuesta. Un instante en el que su mente estaba trabajando a toda velocidad para encontrar la manera de salir de esto. «Debe haber sido para pagar algunas deudas», respondió finalmente, encogiéndose de hombros, evitando mi mirada, desviando la conversación como si se tratara de un simple error sin importancia. «No te preocupes, amor, todo está bajo control». Pero ya no le creía. Ya no podía confiar en sus palabras. Porque su expresión no coincidía con su voz, porque sus ojos no sostenían los míos, porque su respuesta no explicaba nada. «¿Entonces también compraste un auto nuevo para pagar deudas?», pregunté con un tono más duro de lo que había planeado, sin poder contener más la frustración que había estado acumulando, sin poder seguir pretendiendo que no sabía lo que había visto. Y ahí fue cuando su rostro cambió por completo. Porque en ese momento entendió que lo había descubierto. Porque en ese instante supo que ya no podía mentirme. Pero en vez de admitirlo, en vez de explicarme la verdad,
En vez de darme las respuestas que tanto necesitaba, simplemente suspiró, dejó el vaso en la mesa y se frotó el rostro con ambas manos, como si estuviera agotado, como si realmente creyera que podía salir de esto sin consecuencias. No es lo que piensas, murmuró, pero ya no sonaba convincente. Ya no tenía esa seguridad con la que solía hablar. Ya no parecía el hombre que creía tener el control de todo. Entonces dime qué es. Insistí con la mandíbula apretada, con el pecho ardiendo de rabia, con la desesperación de alguien que necesita saber la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Pero en vez de responder, en vez de mirarme a los ojos y enfrentar la realidad, simplemente desvió la vista, como si no pudiera soportar lo que veía en mi expresión, como si supiera que cualquier mentira que intentara decir en este momento no haría más que empeorar la situación. Y en ese instante, lo supe con absoluta certeza. Daniel estaba escondiendo algo, y fuera lo que fuera, iba a descubrirlo. No podía dormir. No importaba cuántas veces cerrara los ojos. No importaba cuánto intentara convencerme de que estaba exagerando. No importaba cuántas veces repitiera en mi mente que Daniel tenía que tener una explicación razonable para todo esto. Porque la verdad era que ya no podía confiar en sus palabras. Ya no podía fingir que no había notado su reacción. Ya no podía ignorar que, en el instante en que mencioné el auto, él supo que su mentira estaba a punto de derrumbarse. Pasé horas acostada en la oscuridad, con el sonido de su respiración tranquila a mi lado, preguntándome cómo podía dormir con tanta facilidad después de lo que había sucedido, preguntándome si realmente creía que yo iba a olvidar lo que había visto, preguntándome si alguna vez había sido sincero conmigo o si todo nuestro matrimonio estaba construido sobre engaños que nunca supe ver. Cuando finalmente amaneció, me levanté en silencio, con la mente nublada por la falta de sueño, pero con una determinación que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, necesitaba pruebas, necesitaba encontrar algo que me dijera la verdad, porque ya no podía confiar en él para dármela. Esperé a que saliera de casa antes de encender la computadora y volver a revisar nuestras cuentas, esta vez con una mirada más crítica, con la certeza de que si había una mentira, tenía que haber rastros de ella en alguna parte. Busqué en todos los registros, en cada transacción, en cada recibo guardado en nuestra carpeta de documentos, intentando encontrar cualquier pista que me ayudara a entender cómo había conseguido ese auto, de dónde había salido el dinero, qué era lo que realmente estaba pasando. Y entonces, encontré algo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. No fue un recibo de compra como los que usualmente tenía guardados, no fue una factura a su nombre, no fue nada que pudiera justificar con una excusa rápida o con una mentira bien elaborada. Era un documento escaneado, una confirmación de pago de un auto reciente, un documento que claramente indicaba la compra del sedán negro que había visto con mis propios ojos. Pero el nombre en el documento no era el de Daniel. Era el de alguien más. Mi mente se quedó en blanco por un momento, con los ojos fijos en la pantalla, con las manos frías sobre el teclado, con la sensación de que mi propio cuerpo no podía procesar lo que estaba viendo. No conocía ese nombre, no tenía idea de quién era esa persona, no sabía por qué aparecía en un documento relacionado con mi esposo. Pero lo que sí sabía era que esto significaba que Daniel no me había mentido solo sobre el dinero. Me había mentido sobre algo mucho más grande. Copié el nombre y lo pegué en el buscador, esperando encontrar algo que me diera una pista, algo que me dijera quién era esa persona, algo que me ayudara a entender qué conexión tenía con Daniel. Y cuando apareció el primer resultado, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era una mujer. No una empresa, no un vendedor de autos, no un socio de negocios. Era una mujer real, con redes sociales activas, con un perfil que mostraba fotos recientes, con una vida que, hasta este momento, no tenía ninguna razón para estar conectada con la mía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras hacía clic en su perfil, sintiendo cómo mi respiración se volvía pesada, sintiendo cómo el mundo a mi alrededor parecía volverse más pequeño con cada imagen que veía. Era joven, atractiva, con un estilo de vida que no parecía tener ningún tipo de restricciones económicas, con fotos de viajes, cenas en restaurantes caros, momentos felices capturados en imágenes que parecían sacadas de una vida completamente diferente a la mía. Y entonces, vi algo que hizo que todo encajara. En una de sus fotos recientes, publicada apenas unos días antes, aparecía sonriendo frente a un café, el mismo café donde vi a Daniel estacionar el auto. Todo dentro de mí se congeló. Mi mente trató de encontrar explicaciones lógicas, intentó convencerme de que esto podía ser una coincidencia, intentó decirme que estaba sacando conclusiones demasiado rápido. Pero ya no podía engañarme a mí misma. Ya no podía seguir pretendiendo que todo esto era parte de una simple confusión. Porque la verdad estaba frente a mí. Daniel tenía una vida que yo no conocía. Y lo peor de todo era que, en ese momento, aún no tenía idea de hasta dónde llegaba esa mentira. Aún no sabía cuántos secretos más estaban escondidos detrás de sus palabras. Aún no podía imaginar cuánto más estaba a punto de descubrir. Pero lo que sí sabía era que ya no había vuelta atrás. Porque si hasta este momento había tenido dudas, si hasta este momento había querido creer en él, si hasta este momento había pensado que quizás esto tenía una explicación, ahora ya no quedaban más excusas. Daniel me estaba ocultando algo enorme. Y fuera lo que fuera, estaba dispuesta a descubrirlo. El peso de la verdad se sentía como una piedra en mi pecho,
Una carga que no podía ignorar. Un peso que me hundía cada vez más en una realidad que no estaba preparada para enfrentar. Después de encontrar el nombre de aquella mujer en el documento del auto, después de ver su rostro sonriendo en la pantalla de mi computadora, después de confirmar que estaba de alguna manera conectada con Daniel, sentí que algo dentro de mí se partía en dos, como si toda la confianza que había tenido en él se desmoronara de golpe. Pero si había algo que no podía permitirme en este momento era dudar. No podía dar marcha atrás. No podía quedarme solo con suposiciones. Necesitaba pruebas, necesitaba respuestas, necesitaba descubrir hasta dónde llegaba la mentira, hasta qué punto Daniel había estado jugando conmigo, cuánto tiempo llevaba escondiendo esta parte de su vida que ahora amenazaba con devorar la mía. Así que volví a la computadora, volví a revisar los movimientos bancarios, esta vez con más precisión, con más atención, con la frialdad de alguien que ya no busca excusas, sino la verdad absoluta. Y lo que encontré me dejó sin aire. Había transferencias bancarias constantes a nombres desconocidos, sumas de dinero que no coincidían con ninguna de nuestras cuentas habituales, transacciones que parecían diseñadas para pasar desapercibidas, como si estuvieran calculadas para no levantar sospechas. Algunas eran de montos pequeños, apenas unos cientos de dólares, otras eran más grandes, miles que desaparecían de nuestra cuenta sin ninguna justificación clara. Intenté encontrar patrones en los movimientos, traté de analizar fechas, comparé cada transacción con los días en los que Daniel decía estar en el trabajo, en reuniones, en viajes de negocios que supuestamente eran importantes. Y con cada comparación, con cada coincidencia, con cada número que encajaba en un lugar donde no debería, mi corazón se aceleraba con la certeza de que lo que estaba descubriendo era algo mucho más grande de lo que había imaginado. Pero entonces, en medio de todos esos nombres desconocidos, apareció uno que se repetía más de lo normal. Era el de ella. La misma mujer del documento del auto. El mismo nombre que había visto en la factura de pago. El mismo nombre que ahora aparecía en transferencias hechas desde nuestra cuenta, con montos que no eran pequeños, con sumas que indicaban que esto no era una simple coincidencia. Mi piel se enfrió, mis manos comenzaron a temblar sobre el teclado. Mi respiración se volvió más pesada mientras la realidad caía sobre mí con una fuerza aplastante. Daniel no solo me había mentido. Daniel no solo me había ocultado un auto. Daniel le estaba dando nuestro dinero a otra mujer. Mi primer instinto fue buscar más sobre ella, saber quién era realmente, entender por qué mi esposo enviaba dinero a su cuenta, descubrir si existía una explicación que no fuera la que ahora me estaba gritando en la cara. Pero cada búsqueda, cada publicación que encontraba en sus redes sociales, cada pequeño detalle que iba encajando en esta historia, me decía que ya no había otra posibilidad. Vi fotos en restaurantes caros, vi imágenes de regalos costosos, vi viajes que coincidían con los momentos en los que Daniel decía estar fuera por trabajo. Y lo peor de todo, vi comentarios de él en sus fotos. No eran frases obvias, no era nada que cualquiera pudiera interpretar como algo fuera de lo normal. Pero para mí, que conocía cada palabra que Daniel usaba, cada forma en la que hablaba, cada pequeño gesto que hacía cuando intentaba ser sutil, fue suficiente para darme cuenta de que esto no era una simple transacción financiera. Esto era algo personal. Esto era algo íntimo. Esto era algo que venía ocurriendo desde hace mucho más tiempo del que yo imaginaba. Cerré la computadora con un golpe seco, sintiendo que mi cuerpo entero se tensaba, que la rabia subía por mi pecho como una ola imparable, que la desesperación se mezclaba con el dolor de darme cuenta de que el hombre con el que había compartido mi vida no era el hombre que creía conocer. Y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Porque esto no era solo una traición. Esto era un robo. Esto era una mentira construida con cada billete que yo había ahorrado, con cada sacrificio que hice creyendo que estábamos en una crisis, con cada esfuerzo que hice para que nuestro matrimonio siguiera funcionando mientras él invertía nuestro dinero en otra vida, en otra persona, en una historia paralela que no incluía mi nombre. Y si Daniel pensaba que podía seguir ocultándome esto, si realmente creía que podía seguir mirándome a los ojos y fingir que todo estaba bien, si de verdad pensaba que yo nunca lo descubriría, entonces no tenía idea de la mujer con la que se había casado. Porque ahora yo tenía todas las piezas. Y lo único que faltaba era enfrentarlo con la verdad. Esperé toda la noche para enfrentarlo, con las pruebas impresas sobre la mesa, con el corazón latiendo con una mezcla de furia y desesperación, con la certeza de que no había manera de que pudiera seguir negándolo. Las transferencias estaban ahí, con su nombre al lado del de esa mujer, con montos que no podían ser explicados como un simple error, con fechas que coincidían demasiado con sus supuestos viajes de negocios, con gastos que hacían imposible seguir creyendo en la versión que me había contado. Cuando Daniel entró por la puerta, supe de inmediato que no tenía idea de lo que estaba por venir, que todavía creía que todo estaba bajo su control, que seguía confiando en su capacidad para manipular la verdad a su favor. Se quitó la chaqueta con la misma tranquilidad de siempre. Dejó las llaves sobre la mesa sin notar que mis manos estaban apretadas en puños, sin darse cuenta de que mis ojos lo observaban con una intensidad que no había sentido nunca antes. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó con su tono habitual, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar, como si nuestra vida no estuviera al borde de una explosión que lo cambiaría todo. No respondí de inmediato, no porque no tuviera que decir.
sino porque quería que sintiera el peso del silencio, la incomodidad de un momento en el que las palabras ya no podían salvarlo. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dije finalmente, con una calma forzada, con la frialdad de alguien que ya ha tomado una decisión, con la certeza de que ya no había marcha atrás. Él arqueó una ceja, extrañado por mi tono, por la rigidez en mi postura, por la forma en la que lo estaba observando como si fuera un extraño. Claro, respondió sin pensarlo demasiado, sin imaginar que esa sería la última vez que podría fingir que todo estaba bien. Deslicé los papeles sobre la mesa, uno por uno, con los movimientos precisos de alguien que ha preparado esta escena con anticipación, asegurándome de que cada documento quedara frente a él, dándole tiempo de procesar cada cifra, cada nombre, cada detalle que ya no podía ocultar. Lo vi parpadear un par de veces, su respiración cambiar ligeramente, su mandíbula tensarse en un reflejo involuntario que delataba que sabía exactamente lo que estaba viendo. ¿Quieres decirme qué significa esto?, pregunté con la voz firme, sin apartar la mirada de su rostro, sin permitirle la opción de escapar. Su reacción inicial fue la que esperaba, la misma que cualquier persona atrapada en una mentira intentaría utilizar para salir del problema. Negarlo todo. No sé de dónde sacaste esto, dijo con un tono de incredulidad forzada, empujando los papeles hacia mí como si fueran basura, como si pudiera deshacerse de la evidencia con un simple gesto. Pero lo que sea que pienses, estás equivocada. Solté una risa breve, pero sin rastro de diversión, sin la más mínima intención de darle espacio para seguir con su juego. ¿De verdad vas a seguir negándolo?, pregunté con ironía, señalando la factura del auto, la misma que tenía el nombre de esa mujer en el lugar donde debería estar el suyo. ¿De verdad vas a mirarme a la cara y decirme que no sabes quién es ella? Vi el momento exacto en el que su máscara comenzó a resquebrajarse, en el que sus ojos evitaron los míos por primera vez, en el que su respiración se volvió más pesada, como si estuviera calculando qué tanto podía seguir mintiendo antes de que se le acabaran las opciones. No es lo que piensas, murmuró, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes, ya no sonaba como el hombre que siempre encontraba una excusa para todo, ya no parecía tan seguro de su propia versión de la historia. Entonces dime qué es, exigí, sintiendo como la rabia se mezclaba con el dolor, como cada segundo en el que no me daba una respuesta solo hacía que todo fuera peor, como cada mentira que había dicho antes perdía su peso frente a la verdad que ahora tenía que enfrentar. Hubo un silencio largo, uno de esos que parecen extenderse por horas, uno de esos en los que el aire se vuelve pesado, en los que cada segundo se siente como un golpe en el pecho. Y entonces, finalmente, habló. Necesitaba el dinero para ayudarla, dijo en voz baja, sin levantar la mirada, sin siquiera intentar suavizar el impacto de sus palabras. Ella está en una situación complicada. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, algo que no sabía que aún quedaba entero, algo que pensé que ya no podía doler más. ¿Estás diciendo que llevas meses sacando dinero de nuestra cuenta para ayudar a otra mujer?, pregunté, sintiendo que mi propia voz temblaba entre la furia y la incredulidad, sintiendo que cada palabra que salía de su boca hacía que todo se volviera más difícil de procesar. Él asintió lentamente, como si fuera incapaz de negarlo ahora que lo había dicho en voz alta, como si supiera que cualquier intento de retractarse solo empeoraría la situación. No es lo que parece, insistió, como si esas palabras fueran a hacer que todo fuera más fácil de aceptar. No es lo que piensas. Pero ya no le creía, porque todo lo que había visto, todo lo que había encontrado, todo lo que ahora sabía, me decía que esto no era solo una situación complicada. Esto era una traición en su forma más brutal. Esto era el hombre con el que me casé usando el dinero que habíamos ahorrado juntos para darle una vida mejor a alguien más. Esto era la prueba de que, sin importar cuánto quisiera aferrarme a la idea de que todavía podía confiar en él, ya no había forma de hacerlo. Y entonces, mientras él seguía tratando de encontrar las palabras adecuadas, mientras seguía buscando una manera de justificar lo injustificable, mientras intentaba suavizar el golpe de su confesión con frases que ya no significaban nada, me di cuenta de algo que hasta ese momento no había querido admitir. Esto no era el final de una discusión. Esto era el final de todo. Después de su confesión, pensé que ya nada podía sorprenderme, que ya había visto la peor parte de Daniel, que ya había descubierto todo lo que tenía que saber sobre su traición. Creí que la mentira más grande era el dinero, las transferencias, el auto que no estaba a su nombre, la mujer desconocida que de alguna manera se había convertido en la dueña de nuestra estabilidad financiera sin que yo lo supiera. Creí que su peor pecado era la infidelidad, que lo más doloroso era darme cuenta de que el hombre con el que me casé había decidido construir una vida paralela en la que yo no existía, en la que mis sacrificios no significaban nada, en la que mis preocupaciones por el dinero eran solo un obstáculo para sus verdaderos intereses. Pero estaba equivocada. Porque cuando crees que ya has descubierto la mentira completa, cuando crees que ya no hay más secretos por revelar, cuando piensas que has tocado fondo y que nada puede hundirte más, es ahí cuando la verdad golpea con más fuerza. Después de nuestro enfrentamiento, Daniel intentó mantenerse en control, intentó convencerme de que todo había sido un error, intentó manipular la situación para hacerme sentir que estaba exagerando, que no había razón para reaccionar de esa manera, que si tan solo me tomaba un momento para escuchar su versión, todo tendría sentido.
Pero yo ya no estaba interesada en sus explicaciones, ya no estaba dispuesta a creer en sus excusas, ya no tenía la más mínima intención de escuchar una palabra más de sus justificaciones sin sentido. Así que tomé mis cosas y me fui. No tenía un plan, no tenía una idea clara de qué haría después. No sabía si estaba huyendo o simplemente escapando de un incendio que no podía apagar. Pero lo único que tenía claro era que necesitaba espacio. Necesitaba alejarme de su presencia. Necesitaba respirar un aire que no estuviera contaminado por sus mentiras. Me fui a casa de mi hermana, la única persona en la que podía confiar, la única persona que me recibiría sin hacer preguntas, la única que no intentaría darme consejos antes de que yo estuviera lista para hablar. Pasé la noche en su sofá, sin cerrar los ojos ni un solo instante, sintiendo que mi cuerpo estaba completamente agotado, pero que mi mente no me dejaría descansar hasta que encontrara todas las respuestas. Y entonces, en medio de la madrugada, cuando el silencio en la casa era absoluto, cuando la única luz provenía de la pantalla de mi teléfono, cuando mi corazón aún latía con fuerza por la rabia y la confusión, decidí buscar más. Abrí mi computadora y regresé a las cuentas bancarias, a los documentos que ya había revisado antes, a las transferencias que ya había visto una y otra vez. Pero esta vez busqué más allá. Esta vez no me detuve solo en los nombres evidentes. Esta vez me concentré en los pequeños detalles, en los números que parecían insignificantes, en los movimientos que pasaban desapercibidos entre las cantidades más grandes. Y ahí lo vi. Un patrón que antes no había notado. Una serie de pagos pequeños pero constantes a una dirección que no reconocía. Un destino que no coincidía con ninguno de nuestros gastos habituales. Una serie de depósitos en efectivo que no tenían explicación. Copié la dirección y la busqué en Internet, esperando encontrar algún negocio, alguna empresa, algo que me diera una pista sobre lo que realmente estaba pasando. Pero lo que encontré fue mucho peor de lo que había imaginado. Era una casa. No un local, no una oficina, no una inversión en bienes raíces. Era una casa registrada bajo un nombre que no conocía, una propiedad que había sido comprada hacía poco tiempo, una dirección que nunca antes había visto, pero que de alguna manera estaba conectada con Daniel. Y entonces, una posibilidad cruzó mi mente, una idea que me heló la sangre, un pensamiento que hizo que mi piel se erizara de inmediato. ¿Qué si no era solo una amante? ¿Qué si Daniel no solo tenía una aventura? ¿Qué si tenía una doble vida? El miedo se instaló en mi pecho de inmediato, una sensación fría y paralizante que me hizo sostener el teléfono con más fuerza, que me hizo sentir que el suelo bajo mis pies se volvía inestable, que me hizo darme cuenta de que todo lo que había descubierto hasta ahora no era nada comparado con lo que estaba a punto de encontrar. Sin pensarlo dos veces, me levanté del sofá, tomé las llaves de mi auto y salí a la calle, con la dirección anotada en un papel, con la determinación de ir hasta el final, con la certeza de que ya no podía permitirme dudar ni un segundo más. Conduje durante casi una hora, con las manos apretadas sobre el volante, con la respiración entrecortada, con la mente dando vueltas a cada posible escenario, con el miedo creciendo en mi interior con cada kilómetro recorrido. Y cuando finalmente llegué, cuando detuve el auto frente a la dirección que había encontrado, cuando levanté la mirada y vi la casa con mis propios ojos, supe que estaba a punto de enfrentar algo que no estaba preparada para ver. La luz del porche estaba encendida, la fachada era simple pero acogedora, el tipo de casa que podrías ver en cualquier vecindario tranquilo, el tipo de lugar que jamás habría asociado con Daniel. Pero lo que realmente hizo que mi corazón se detuviera por un segundo, lo que realmente hizo que mis manos comenzaran a temblar, lo que realmente confirmó mis peores sospechas, fue la silueta que vi a través de la ventana. Una mujer. No la misma que había visto en las fotos, no la misma que aparecía en las transferencias, no la misma que estaba conectada con el auto. Era alguien más. Y junto a ella, un niño pequeño. Mi visión se nubló de inmediato. Mi cuerpo entero se tensó, mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos estaban viendo, porque en ese momento supe que la verdad era mucho más grande de lo que había imaginado, mucho más oscura de lo que estaba dispuesta a aceptar, mucho más devastadora de lo que podía soportar. Daniel no solo tenía una amante, tenía una familia. Y en ese momento, viendo a ese niño que tenía el mismo color de cabello que mi esposo, entendí que nunca había conocido realmente al hombre con el que me casé. Me quedé dentro del auto, con las manos aún aferradas al volante, sintiendo como mi cuerpo entero se congelaba mientras intentaba procesar lo que acababa de ver, mientras mi mente se negaba a aceptar la verdad que se desplegaba frente a mis ojos como una pesadilla de la que no podía despertar. La mujer seguía ahí, moviéndose por la casa con la facilidad de quien pertenece a ese lugar, con la familiaridad de alguien que ha construido su vida en esas paredes, con la tranquilidad de quien no tiene idea de que su mundo está a punto de explotar. Y el niño que no debería existir en mi realidad, el niño que parecía demasiado cómodo en ese hogar, el niño que tenía los mismos gestos que había visto en Daniel tantas veces, estaba sentado en el suelo, jugando con sus juguetes sin preocuparse por nada. Mi respiración se volvió pesada, mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta, de pensamientos que giraban en círculos sin llevarme a ningún lado, de emociones que chocaban entre sí como olas violentas en una tormenta. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuántas veces Daniel había salido de nuestra casa diciendo que tenía una reunión de trabajo cuando en realidad venía aquí?
¿Cuántas noches me había acostado pensando que él estaba conmigo, cuando en realidad su mente, su tiempo y su dinero estaban dedicados a esta otra vida? Me llevé una mano a la boca, sintiendo que la rabia se mezclaba con la tristeza en una combinación que me quemaba por dentro, en un fuego que no sabía si debía extinguir o dejar consumirlo todo. Porque esto no era solo una traición, no era solo una aventura, no era solo una mentira. Esto era otra vida. Esto era una familia. Esto era un secreto tan grande que hacía que todo lo demás pareciera insignificante en comparación. Y en ese momento supe que no podía seguir sentada ahí, que no podía seguir observando desde la distancia como si fuera una simple espectadora, que no podía seguir permitiendo que Daniel tuviera el control de la historia. Salí del auto con pasos firmes, con el aire frío golpeando mi piel, con el sonido de mis propios pensamientos retumbando en mi cabeza, con la adrenalina corriendo por mi cuerpo como si fuera la única cosa que me mantenía en pie. Caminé hasta la puerta sin dudarlo, sin detenerme, sin darme la oportunidad de repensar mi decisión, sin darme el lujo de dudar. Y cuando levanté la mano para tocar, cuando mis nudillos golpearon la madera con la misma rabia que sentía en mi pecho, supe que este sería el momento que cambiaría mi vida para siempre. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera, antes de que la mujer apareciera frente a mí con una expresión de confusión absoluta, antes de que sus ojos recorrieran mi rostro sin reconocerme, sin entender quién era yo ni qué estaba haciendo ahí. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con una voz tranquila, con la amabilidad de alguien que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, con la inocencia de quien aún no sabe que su mundo está a punto de colapsar. Mi garganta se cerró por un instante, porque en ese momento vi algo en ella que me descolocó, algo que no esperaba sentir en este instante, algo que no quería reconocer. No era culpabilidad, no era arrogancia, no era la actitud de alguien que sabe que está destruyendo otra vida. Era simple y pura ignorancia. No tenía idea de quién era yo. No tenía idea de que Daniel estaba casado. Y esa revelación me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque significaba que él no solo me había mentido a mí, también le había mentido a ella, también le había ocultado la verdad, también la había convertido en parte de su historia de traiciones sin darle la oportunidad de elegir. ¿Daniel está aquí?, pregunté con la voz más controlada que pude, aunque sentía que el aire apenas me llegaba a los pulmones, aunque cada palabra era un esfuerzo, aunque todo mi cuerpo quería derrumbarse en ese instante. Su expresión cambió, la confusión se convirtió en cautela, sus ojos me examinaron con más detenimiento, como si de pronto entendiera que algo no estaba bien, que yo no era una desconocida cualquiera, que mi presencia en su puerta tenía un significado mucho más grande del que podía imaginar. No, está en el trabajo, respondió, con una inseguridad que no pasó desapercibida para mí, con un tono que delataba que ahora, por primera vez, comenzaba a preguntarse si realmente sabía la verdad. Solté una risa amarga, una risa sin humor, una risa que salió más como un susurro de incredulidad que como un sonido real, porque en ese momento entendí que Daniel no tenía idea de que yo estaba aquí, que nunca había pensado que su mentira llegaría tan lejos, que jamás había considerado la posibilidad de que las dos mitades de su vida colisionarían de esta manera. Y entonces, sentí la pregunta clavarse en mi mente como un cuchillo. ¿Qué haría ahora? Podía entrar, podía contarle todo a esta mujer, podía mostrarle cada prueba, cada transacción, cada mentira, podía destrozar la imagen que tenía de Daniel en un solo instante. O podía darme la vuelta, regresar a casa, empacar mis cosas y marcharme para siempre sin darle la satisfacción de ver cómo su mundo se derrumbaba, sin darle la oportunidad de defenderse con más mentiras, sin darle el placer de ver cómo su traición me había destruido. Me quedé en silencio por un instante, sintiendo el peso de la decisión, sintiendo que en este momento mi vida podía tomar dos caminos completamente distintos, sintiendo que cualquiera de las opciones cambiaría para siempre la historia que había vivido hasta ahora. Y entonces, tomé aire, sentí la brisa fría en mi rostro, observé a la mujer frente a mí con la certeza de que ella no era mi enemiga, con la seguridad de que la única persona que merecía enfrentar esta verdad era Daniel. Dile que su esposa vino a buscarlo, murmuré finalmente, con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba, con una determinación que no sabía que tenía, con la claridad de alguien que ha tomado una decisión. Y sin esperar una respuesta, sin mirar atrás, sin darle espacio a ninguna otra conversación, me giré y caminé de regreso a mi auto, sintiendo que cada paso era un cierre, que cada respiración era un adiós, que cada instante que pasaba me alejaba de la vida que creí tener y me acercaba a la que estaba a punto de construir. Porque al final, la pregunta no era si debía quedarme y luchar por mi matrimonio. La verdadera pregunta era si alguna vez hubo un matrimonio por el cual luchar.